Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Violeta Caballero Caballero y hoy os vengo a hablar de los derechos lingüísticos, partiendo de una base de derechos lingüísticos como derechos humanos. No sé si os acordaréis de mí, estuve el año pasado otra vez en la Polyglot Gathering hablando de discriminación lingüística y hoy espero hacer una especie de continuación a esto, ¿no? Bueno, esto es lo que vamos a tratar. Primero me voy a hacer una pequeña presentación y luego he dividido un poco la presentación en tres bloques, uno sobre derechos humanos, porque se me complicaba hablar de derechos lingüísticos sin hablar previamente de derechos humanos, otro segundo bloque de derechos lingüísticos y otro tercer bloque de un caso, porque al final lo que nos encontramos es que los derechos lingüísticos tenemos que, digamos, protegerlos, la población, la gente, el pueblo. Entonces vamos a ver el caso asturiano, que es el en el que estoy estudiando ahora mismo y el que estoy investigando para mi trabajo final de máster. Bueno, sobre mí, soy de Granada, en Andalucía, es una zona en el sur de la península. Estudié un grado en lenguas modernas y sus literaturas y actualmente estoy cursando un máster en cultura de paz, conflictos, educación y derechos humanos. Estoy intentando en esta charla traer un poco esa perspectiva de los estudios para la paz el tema de los derechos lingüísticos como intereses generales, pues la lingüística, los libros, el ajedrez. Hace unos meses me puse a entrenar en trapecio, ahí tenéis una foto. Y bueno, también deciros que hace poco abrí un proyecto personal en Instagram que se llama Hablantes Disidentes, por si interesa. Trato temas que tienen que ver con la discriminación lingüística, los derechos lingüísticos, lenguaje inclusivo. Las lenguas que hablo pues son, yo soy, bueno, yo he puesto ahí andaluz porque soy una defensora de los dialectos, ¿no? Entonces yo me identifico más con el andaluz que con el español. Estoy intentando hablar un poco más estándar hoy porque entiendo que hay gente que está aprendiendo español y que tiene el español como segunda lengua extranjera, pero normalmente, por ejemplo, como hablante de andaluz me como muchas letras. También hablo italiano y checo, de las lenguas que estudié en el grado, inglés y francés y bueno, gallego ya por mi cuenta, ¿no? Y bueno, esto es un concepto que traje el año pasado y que vuelvo a traer este año porque me parece que la Polyglot Gathering es concretamente ese espacio de mente abierta donde podemos traer el tema de la comunicación bilingüe, ¿no? Siempre me gusta hablar un poco de ella. Son idiomas que como tal no hablo, pero que sí entiendo, porque a lo mejor he estudiado 1 o 2 meses después de haber aprendido un idioma y eso, pues, me parece un poco una manera de luchar contra la discriminación lingüística. El año pasado, en la charla sobre discriminación lingüística, que ya está en YouTube, lo explico más o menos mejor. Este es el índice aparte que traigo del bloque de derechos humanos. Quiero pues tratar los orígenes. Quiero tratar también las generaciones de derechos humanos que hay para entenderlos y en mitad la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos resulta muy importante para entender lo que viene siendo la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, que trataremos más adelante. Bueno, los orígenes de los derechos humanos se dan con la Declaración de Virginia de Estados Unidos y con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. No son derechos humanos como tal, son derechos naturales, pero son importantes porque nacen unos derechos que son inalienables, es decir, que no nos pueden quitar, que están por encima de la ley, están por encima del gobierno, están por encima del monarca. Empezamos a ver ya la importancia un poco de esos derechos fundamentales. Eh, a partir de aquí se crean ya los derechos humanos que para entenderlos mejor yo he traído como las 4 generaciones de derechos humanos, que es como la tipología o la clasificación común que se hace de ellos. Entonces hablamos de la primera generación de derechos humanos con los derechos, bueno, los orígenes de estos derechos son los derechos naturales que tratábamos aquí, pero que ya son fijados como tal con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nace después de la Segunda Guerra Mundial en 1948. Son derechos que están basados en la libertad, ¿no? En el concepto de libertad. Como tal, hablamos de derechos civiles y políticos, es decir, que inciden o que se tratan de la vida de política y civil de las personas y forman la primera parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Son considerados derechos negativos, no porque sean malos, sino porque no necesitan la intervención de nadie ni del Estado para que se cumplan. Por ejemplo, los derechos de libertad de expresión, al voto, a la no discriminación. Es decir, yo tengo, por ejemplo, mi propiedad privada, yo tengo derecho a la propiedad privada, es un derecho negativo porque nadie puede intervenir en mi propiedad o en mi libertad de expresión.
La segunda generación, esta ya nos va interesando un poco más también, se da después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se establecen los estados del bienestar, es decir, cuando estamos fatal después de haber terminado la guerra y los estados nos empiezan a asegurar renta, a asegurar educación. Están basados en el concepto de la igualdad y como tal hablamos cuando hablamos de estos derechos, de derechos sociales, económicos y culturales. Están establecidos en la segunda parte, digamos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos se consideran como derechos positivos, ¿no? Porque aquí sí necesitamos de la intervención del Estado. Necesitamos que el Estado tenga un rol activo para que se nos garanticen estos derechos, como por ejemplo derecho al trabajo, derecho a la seguridad, a la educación, a la salud. Hago aquí un inciso antes de seguir con las siguientes generaciones, porque tenemos que entender que en la Declaración Universal de Derechos Humanos solo vienen los derechos de la primera y de la segunda generación. Se crea en 1948 por la ONU se forma en 1945 y con el objetivo de la declaración es proteger los derechos, ¿no? Es como la declaración es una respuesta a la tragedia que se vivía en la Segunda Guerra Mundial y bueno, ya sabéis, ¿no? Eh, Se complementa la Carta Internacional de Derechos Humanos en 1966, que se forma de la declaración y luego de dos pactos, ¿no? Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que serían los derechos de la primera generación, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que serían los de la segunda generación. Problemas que encontramos en la declaración, y esto es ya donde empezamos a entrar, que es solo una declaración, como su nombre indica, una declaración de intereses, de acciones, etcétera, pero no está garantizado. En el derecho, cuando hablamos de garantías, y ahora me refiero al cuadro que hay abajo, es muy importante hablar de garantías porque eso es lo que están, digamos, son unos mecanismos de protección jurídica y legal. Es decir, hay derechos que están escritos en alguna parte, pero que como tal no cuentan de garantías. Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada. Yo tengo derecho a mi propiedad privada y si alguien interfiere en mi propiedad privada, yo puedo ir y denunciarlos, ¿no? Ante la ley. Por ejemplo, también el derecho a la libertad de religión. Si yo soy cristiana y a mí me discriminan por ser cristiana, yo puedo ir y denunciar legalmente a la persona que me ha discriminado. Sin embargo, nos encontramos con la cosa que cuando hablamos de derechos lingüísticos no tenemos casi garantías. Porque, por ejemplo, si a mí me discriminan por hablar catalán o gallego o bretón, yo no puedo ir a ningún jurado, al menos no en España, a decir, mira, es que me han discriminado por la lengua que hablo. Entonces, tenemos que entender que las garantías son algo muy importante y que realmente incluso los propios derechos humanos, la mayoría o muchos de ellos no están garantizados jurídicamente, aunque vengan escritos en algún sitio. También la declaración pues, fue hecha desde Occidente para Occidente, realmente no es universal. De hecho, por ejemplo, sacaron en el mundo islámico la Declaración Universal de Derechos Islámicos, ¿no? Porque era una declaración que tiene un componente, por ejemplo, más colectivo que la Declaración Universal. Por ejemplo, otra crítica que se le hace es que los derechos que se ponen en la Carta, en la Declaración, son derechos individuales, que le pertenecen a una sola persona. Y aquí también entramos en problemas porque, claro, los derechos lingüísticos son derechos colectivos, ¿no? No hablamos tú solo, no eres la persona que habla un idioma. Aquí es cuando es interesante ver la tercera generación, esta nace en el siglo XX, en los años 80, hace nada casi, están basados en el concepto de solidaridad y por primera vez se ven los derechos como derechos colectivos, ¿no? De hecho, la tercera generación son los derechos del pueblo y ya, por ejemplo, tenemos el derecho al medio ambiente, que está para garantizar el medio ambiente a las generaciones futuras, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la paz. Son derechos que aquí ya sí que es mejor y podríamos mejor encuadrar los derechos lingüísticos. Bueno, la cuarta generación, la verdad que la he traído porque la sepáis, la voy a ir rápido porque se está desarrollando todavía, hay mucho debate si entra, si no entra, está basada en las nuevas tecnologías y como tal pues son los derechos digitales que se llaman, como por ejemplo el derecho a existir digitalmente. Esta es una tabla que he hecho más o menos de resumen con los conceptos, los derechos de los que estaríamos hablando y algunos ejemplos, por si luego queréis volver y verlas otra vez, que a lo mejor esto de primeras puede ser un poco lioso.
Vamos ya con los derechos lingüísticos. Como tal, quiero tratar las características que yo encuentro principales de los derechos lingüísticos y cuáles son los instrumentos de protección lingüística que existen. A ver, hay más, yo he traído estos porque creo que son los más importantes, ¿no? Em, Esto voy a hacer algunas ideas, la verdad, voy a compartiros algunas ideas porque no sé por dónde empezar, la verdad. Lo primero de todo, creo que deberíamos hablar que los derechos lingüísticos no les pertenecen a las lenguas, les pertenecen a los hablantes, es decir, a nosotras y a nosotros. Esto es muy importante porque a veces confundimos los derechos lingüísticos como que son derechos solo de las lenguas y también los dialectos, los hablantes de dialectos y los hablantes de variedades deberían tener derechos lingüísticos. Yo, por ejemplo, como andaluza, hablo un dialecto que es totalmente desprestigiado en España y yo, como no hablo una lengua, pero deberían también garantizárseme algunos derechos lingüísticos, ¿vale? Esa es la primera idea clara, que son derechos que le pertenecen a las personas, no a las lenguas. Cuando hablamos de derechos lingüísticos, es una cuestión muy importante, ¿no? Porque cuando hablamos de lengua, estamos hablando como de uno de los objetivos principales o de los targets principales debido al valor que la lengua, que la forma de comunicación puede tener en las relaciones sociales, ¿no? Wilhelm von Humboldt, este es un lingüista muy famoso, la verdad, que seguramente conozcáis. Tiene una frase que es: absolutamente nada es tan importante para la cultura de una nación que su propia lengua, ¿no? Y es que la lengua es un factor identitario del copón, o sea, muy grande. Por ejemplo, he puesto el ejemplo del colonialismo, ¿no? Cuando los españoles fueron a colonizar Latinoamérica, de las primeras cosas que hicieron fue enseñar a los indígenas el español y al fin y al cabo han acabado muriendo muchas lenguas indígenas por eso. Cuando quiero encuadrar, la verdad que los derechos lingüísticos, la verdad que no sé, por ejemplo, en qué generación ponerlos, porque encontramos que son derechos colectivos, pero que también son derechos individuales. Es decir, yo tengo el derecho individual mío a elegir la lengua que yo hablo, la variante que yo hablo, pero también es un derecho colectivo, ¿no? Esto es porque los derechos a veces son contradictorios. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión es contradictorio o choca, mejor dicho, con el derecho a la intimidad. Por ejemplo, en España hubo un caso muy sonado de un cantante, un rapero, que se metió en sus letras, ejerciendo su derecho de libertad de expresión con el antiguo rey de España. Entonces chocó como el derecho de libertad de expresión de uno y el derecho de intimidad del otro. Esto pasa también mucho con los derechos que son colectivos e individuales. También pasa que muchos derechos están conectados. Y es que si vamos atrás, voy a ir atrás un momento, ¿en qué generación meto los derechos lingüísticos? Porque son un derecho civil y político. Por ejemplo, yo, mi libertad de expresión también es mi libertad de elección de lengua, mi libertad en la no discriminación también es lingüística, como veremos. En la segunda generación, pues, por ejemplo, el derecho a una educación digna y de calidad nunca lo voy a tener sin el derecho a una educación digna y de calidad en mi lengua materna, porque en mi lengua materna es la lengua en la que yo voy a poder desenvolverme mejor a la hora de mi proceso educativo. La tercera generación también, bueno, en el derecho de autodeterminación de los pueblos, la lengua es un factor importante, ¿no? Por eso también que hablábamos del valor social que tiene y el valor identitario que ejerce. Quiero ver ahora cuáles son los instrumentos que tenemos de protección lingüística, ¿no? Empezamos a hablar de lenguas en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 1948 en el artículo 2. El artículo 2 dice pues, que toda persona tiene derechos y las libertades que están descritas en esta declaración sin ningún tipo de distinción, como la raza, el color, el sexo, y ya tenemos la lengua, ¿no? Y la religión. Aquí es la primera vez que lo vemos. Luego tenemos también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que hablábamos antes de él, de la primera generación de derechos, que en el artículo 27 de la parte tercera se dice que no se puede discriminar a aquellas minorías lingüísticas, religiosas o étnicas.
y que al final pues dice que cada persona de un grupo tiene derecho a usar su propia lengua. Esto viene siendo lo mismo que hablamos antes, un derecho civil y político a la libertad de elección de lengua, ¿no? Luego pasamos ya a la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias. Como tal, esto no es una carta internacional, ¿vale? Es una carta europea, solo se da para los países europeos y no es aplicable para otros países. ¿Por qué la pongo aquí? Porque me parece muy importante para entender la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos que vamos a ver más a fondo. Bueno, esta es una carta que se hace en 1992, es firmada por los diferentes estados europeos para comprometerse para comprometerse a defender las lenguas minoritarias, ¿no? Esto se da la protección se dará en diferentes ámbitos públicos, en la educación, administración, justicia, vida cultural, por ejemplo, y he traído como una cita que viene en el preámbulo de la carta que habla de interculturalismo y multiculturalismo y también especifica que el objetivo de la carta es que las lenguas minoritarias o regionales queden protegidas sin que estén en detrimento de las lenguas oficiales, ¿no? Para mí esto considero que es la primera vez que se habla de cómo una lengua puede ser minorizada y cómo una lengua puede quedar detrás de las oficiales y cómo el estatus de la lengua realmente puede ser resultar en un desprestigio lingüístico. Entonces, los problemas que yo encuentro en la carta. Primero que es que los dialectos y las lenguas de migrantes quedan totalmente excluidas. Y de hecho se hace de forma explícita, ¿no? En la carta viene, creo que de las primeras, en la primera página de la carta, que no entran ni los dialectos ni las lenguas de los migrantes. Primero dialectos, pues lo que hemos hablado antes. No hablamos de derechos lingüísticos sin hablar de lenguas, pero también de dialectos. Al final lo que está acabando es que aquí se está criticando cómo, debido al estatus de lenguas oficiales, las lenguas minorizadas quedan por debajo, pero es que realmente se está haciendo lo mismo con los dialectos, según la carta, resultando haciendo que sea hegemónica, ¿no? Y luego que las lenguas de migrantes queden excluidas es eurocéntrico. La carta es europea, pero Europa, como también se reconoce en la carta, es un lugar intercultural y multicultural, ¿no? Y aquí se le da mucho hincapié al valor de la interculturalidad, pero luego cuando tenemos que proteger las lenguas de migrantes, nos olvidamos. Por ejemplo, en España esto no tiene sentido, por ejemplo, en Granada, en mi ciudad, en Granada hay barrios donde tú caminas y escuchas más árabe que español. O luego, por ejemplo, la etnia gitana, ¿no? Que tienen el romaní, que está en todas las partes de Europa. En fin, que es como que se quedan excluidas todas las lenguas que no sean europeas, reales. Y luego, pues, tampoco están incluidas las lenguas de signos. Lo que pasa, las he puesto aparte porque las lenguas de signos es que ni siquiera vienen reconocidas en la carta, ¿no? En la carta se habla de dialectos y se hablan de lenguas explícitamente. De las lenguas de signos, bueno, pues para hacerle una mención, ni siquiera se mencionan en la carta, ¿no? Otra crítica es que en la carta cada país que se compromete como ellos quieren, a la carta, a la elección que quieran. Por ejemplo, España lo que ha hecho ha sido comprometerse a proteger las lenguas que ya tenía que proteger jurídicamente, que son las lenguas cooficiales, como bueno, el catalán, el aranés, el gallego y el vasco. Y también otro problema es que cada estado decide hasta qué punto comprometerse, hasta qué nivel comprometerse. Es decir, no hay un compromiso real y tangible que se pueda ver. Además, hay un autor que también explica cómo realmente, al fin y al cabo, esta carta hace como que las lenguas sean vistas como un patrimonio cultural, que son un patrimonio cultural, pero que al final no se acaban protegiendo los derechos lingüísticos, es decir, los derechos de las personas. También se habla mucho de logros relativos, se ha puesto sobre la mesa el hecho de las lenguas, para eso ha servido, pero por otra parte son logros relativos y todavía quedan muchos desafíos 30 años después de la carta. Luego,
ya llega la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. Yo la verdad que le tengo como mucho cariño a esta declaración. Se hace en 1996 y es la primera declaración específica para idiomas y para lenguas mundial, de manera mundial, ¿no? Para todo el mundo, no solo en Europa, por ejemplo. Nace como parte inspirada, ¿no?, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y bueno, se hace en 1996 en Barcelona durante la Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos de ese año. Es una iniciativa del PEN Club y del CIEMEN, entre otros grupos, ¿no? Estos son los dos principales que hacen la carta y llevan la iniciativa, pero creo que eran como 64 organizaciones más sin ánimo de lucro que ayudaron a construir esta carta durante los 2 o 3 días que duró el congreso. Esto es interesante porque tiene el apoyo moral de la UNESCO, pero no tiene la aprobación formal. Es decir, la UNESCO le parece bien, pero tampoco ha hecho grandes cosas por ella, ¿no? Eso sí es verdad, tiene tiene el apoyo de personalidades internacionales como por ejemplo Noam Chomsky, Nelson Mandela, el Dalai Lama, entre otros. Si os metéis y buscáis la carta, podéis ver todas las personas, son muchísimas que la avalan. Yo he puesto las que creo que eran más famosas. Y bueno, viendo que al final la UNESCO no llegó a una aprobación formal de la carta, se creó un protocolo de seguimiento en el 2016 en San Sebastián, o bueno, Donostia. Donostia es la forma de decir San Sebastián en vasco, en Donostia, San Sebastián. En otra conferencia, pues se creó un seguimiento con sus comités, etcétera. La verdad que es un trabajo, se ha puesto en esta declaración un trabajo muy grande. Bueno, he traído la estructura, ya os digo que me gusta mucho, entonces de esta sí que estoy hablando más, la verdad. Pero bueno, la estructura de la declaración, se hacen unos preliminares donde se definen algunos conceptos que ellos tratan, que vamos a ver ahora, porque son bastante importantes. Y en la primera parte se dan como unos artículos que son como los principios generales para todos los derechos lingüísticos de todas las lenguas. Y en la parte segunda, pues se divide en 6 secciones que tienen que ver con diferentes aspectos económicos y sociales, ¿no? Como la administración, la educación, el naming. El naming es la toponimia, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, yo a San Sebastián le quiera llamar Donostia. He traído 2 artículos de la declaración aquí. Estos 2 artículos los he sacado de la charla que di el año pasado y me parece que los traduje yo. Pero vamos, que si busquéis la versión en inglés tiene que ser muy parecido. Tenemos el artículo 7 que se da como principio de todos, ¿no? De todas las lenguas, de que, bueno, dice que todas las lenguas son una expresión de una identidad colectiva y que encuadran por eso como una visión diferente de describir y percibir la realidad. Es por ello que todas tienen que contar con la posibilidad de las condiciones necesarias, de tener las condiciones necesarias para el desarrollo de todas sus funciones. Luego el artículo 41.1, que creo que tenía que ver con la cultura, sí, la sección 5, con la cultura, que dice que toda comunidad lingüística tiene el derecho a usar su propia lengua y mantenerla y desarrollarla en sus expresiones culturales. Vale, ideas fundamentales que tenemos en la declaración. La primera es el rechazo de términos como oficial, regional o minoritaria, ¿no? No sé si os acordáis de la Carta Europea de las Lenguas que hemos visto, pero justamente regional y minoritaria son las lenguas que llevan por título y oficial también habla de ella explícitamente y bastante. Para hablar, entonces, la declaración habla de comunidades históricas lingüísticas, ¿no? Es decir, está rechazando, habla de comunidad lingüística y rechaza los términos de territorio, regional o minoritaria. Si os acordáis, pues he empezado con este tema, pero en la charla que tengo del año pasado de la discriminación lingüística, hablo un poco más de la diferencia entre lenguas minoritarias y lenguas minorizadas, ¿no? Aquí se rechaza el término de minoritarias, el término territorial y también el término de estatus. También se rechaza el hablar de lenguas oficiales y lenguas cooficiales y lenguas no oficiales. Esto es una de las cosas que más me gusta a mí de la declaración, la verdad.
se empieza a ver, se rechaza con esto también, no sé si sabéis, la típica frase de una nación, una lengua, ¿no? Esto es lo que está haciendo aquí de alguna manera. Luego, otra idea importante, que ve los derechos lingüísticos como derechos individuales. Yo tengo mi libertad de usar la lengua que yo quiera, pero también como derechos colectivos, que es lo que hablábamos antes, ¿no? El derecho de autodeterminación de un pueblo con la lengua que quiera y cual sea su lengua. Esto es una contribución muy importante que se hace a la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque la Declaración de Derechos Humanos veía a la persona como un ciudadano, como una persona sola, mientras que la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos ve al portador, de alguna manera decirlo, de los derechos como una comunidad. Por desgracia y sin embargo, la Declaración de Derechos Lingüísticos es también una declaración. Es decir, no hay garantías. Bueno, para resumir, todo es un problema, ¿no? He traído otra vez un poquito de garantías, no sé si os acordáis, de las institucionales y de las sociales. La explico un poquillo por encima, ¿no? Las garantías institucionales si vienen primaria y secundaria, son las que más garantías tienen, es decir, que sí o sí me van a garantizar que yo tenga ese derecho. Hay dos tipos, pero no nos vamos a meter en eso porque no son los derechos lingüísticos. Y las sociales, ¿no? Que tienen que ver con la gente y son garantías de participación institucional, es decir, que se dan en la esfera política, y las autónomas, que se dan en la esfera más social, ¿no? Bueno, para resumir, nos encontramos que los derechos humanos no tienen garantías, muchos de ellos, que a pesar de que hay una discriminación, no solo lingüística, pero hay una discriminación muy grande actualmente, los derechos lingüísticos no tienen apenas tampoco de garantías institucionales, pero que sin embargo vemos como un poco cómo la población lucha, ¿no? Por tener esos derechos lingüísticos, los que serían las garantías sociales. Yo desde el máster que estudio en Estudios para la Paz hablamos muchísimo de cultura de paz, de resistencia civil y de no violencia. Y es que yo intento ahora mismo en mis estudios un poco como la resistencia lingüística, como la promoción lingüística es un tipo de resistencia que se podría encuadrar dentro de la resistencia civil. Para quien no sepáis, la resistencia civil es Gandhi, ¿no? Por ejemplo, el mayor ejemplo de resistencia civil y de no violencia, Gandhi y el pueblo indio, y cómo de manera no violenta se independizaron. Es como lo que empieza con la resistencia civil. Son formas de actuar por parte de la población ante injusticias. Entonces yo voy a traer un caso de resistencia lingüística que yo estoy estudiando, ya muy cortito, termino en nada, que es el caso de Asturias. Asturias es la zona en rojo que veis en el mapita, y es como un proceso de lucha que quiere que el asturiano sea lengua oficial del Estado, bueno, del Principado de Asturias, que es donde se habla la lengua. Vamos a ver, todo más o menos empieza con la dictadura de Franco, ¿no? Que se da 39 a 75. Durante esta dictadura no se puede, digamos, hablar otra lengua que no sea el castellano. Está prohibida. Vas a la cárcel, como hablase gallego, vasco, catalán, no se podía, era solo castellano. Y durante estos años surgieron en Asturias como diferentes asociaciones, Amigos del Bable y Concello Bable, en el 69, en el 74, que era desobediencia civil, que era no violencia, ¿no? Eran actos que eran ilegales realmente, porque tú no podías hablar ni promocionar la lengua asturiana durante el franquismo. También tenemos otros agentes ya después del franquismo, como la Academia de la Lengua, que es como la academia que regula la lengua, es un paso más hacia las instituciones. Y luego tenemos dos asociaciones muy importantes en Asturias. La primera es Junta por la Defensa de la Lengua Asturiana, que se nace en 1984, sobre todo la que hace las manifestaciones en Asturias. Y la Iniciativa por el Asturiano de 2011. De hecho, tengo una entrevista con ellos dentro de 2 semanas. Vale, ¿qué es resistencia civil? Más o menos lo he explicado ya, pero digamos que dentro de la resistencia civil podemos encontrar dos tipos de acciones, podemos encontrar más, pero estas son las dos más comunes. Las acciones disruptivas, como por ejemplo las manifestaciones. Esto es una manifestación que se dio en Asturias el año pasado, en octubre del año pasado. 10.000 personas salieron a la calle a defender cómo el asturiano debería ser una lengua oficial. No sé, yo me quedé un poco asombrada, ¿no? Porque esto en España no lo había visto nunca, la verdad. Esto es una acción disruptiva porque está cortando con una orden, está cortando con la vida política y social normativa. Y luego hay acciones constructivas que, bueno, en el caso asturiano han estado basadas en aspectos más culturales,
Por ejemplo, la creación literaria. Bueno, voy a volver un momento. En los años 80 se da un movimiento que se llama Surgimiento, Resurgimiento, ¿no? Un montón de autores y de autoras empiezan a escribir en asturiano, novelas, poesía, etc. Todos ellos empiezan en Amigos del Mable, Concello del Bable o más tarde. ¿Qué pasa ahora? Que todos esos autores han acabado en el gobierno, han acabado en la política lingüística de Asturias, han acabado en la Academia de la Lengua. Es decir, todas las personas que empezaron luchando por la lengua han terminado en ambientes institucionales y han llevado la lucha desde unas garantías sociales y están encaminándolas a que el asturiano tenga también unas garantías institucionales. Y eso es como con lo que yo me quedo un poquito, ¿no? De la resistencia lingüística que se ha hecho en Asturias. He puesto también una foto, como veía a la derecha, de Rodrigo Cueva. Rodrigo Cueva es como la manifestación asturiana más importante que hay un poco en Asturias. Es un cantante en asturiano y bueno, es muy famoso en España ahora mismo porque canta en asturiano y también porque es un icono gay, la verdad. Pero sí, yo diría que lo que echase es como una mezcla del folclore asturiano con la música más nueva. Es un poco raro, no sé escribirlo, pero os digo que lo veáis. Y ya para terminar, conclusión, la promoción lingüística como un proceso de lucha por una dignidad lingüística, ¿no? ¿Cómo os digo yo esto? Muchas veces la gente piensa que los derechos humanos están hechos para asegurar la supervivencia, ¿no? De una persona que, según los derechos humanos, tiene que tener unos mínimos para vivir. Pues no, los derechos humanos existen como una forma en la que el ser humano o en que la persona no pueda sobrevivir, es que la persona pueda vivir con dignidad, es decir, no tengo que tener los mínimos, tengo que tener más de los mínimos, tengo que vivir con una dignidad. Y esto también lo podríamos extrapolar al campo lingüístico, ¿no? Tenemos que tener una dignidad lingüística y tenemos que tener en cuenta que esta promoción lingüística se tiene que hacer en aras de ello, ¿no? Bueno, he traído unas cuantas referencias, la verdad es que creo que he hablado menos de resistencia civil y resistencia lingüística, así que traigo bibliografía sobre todo sobre eso. Tenéis sobre todo resistencia indígena, ¿no? Cuando os metéis en temario de derechos lingüísticos y resistencia lingüística, hablamos de pueblos indígenas mayoritariamente. Yo he traído el caso asturiano porque es el caso que estoy investigando actualmente, pero bueno, os he traído algunos y luego está también en la de la Carta Europea, donde he sacado el resto de cosas. Y bueno, muchas gracias. Os recuerdo otra vez lo de mi Instagram, por si os interesa saber un poco más de esto. Y bueno, se me ha pasado rápido, la verdad. Va hoy a ver si hay alguna pregunta para contestarla. Vale, la primera pregunta, Sonia, we are going to with the first question. Como estudias un máster de conflicto y derechos humanos, ¿cuál es tu opinión sobre lo que pasa en Ucrania, que no permiten a las minorías rusas bastante numerosas hablar su idioma y tener su educación? A ver, esto es un tema complejo, ¿no? A ver, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo lo que está pasando en Ucrania y que está pasando en Rusia es un tema bastante complejo. Sinceramente me encuentro muy incómoda hablando de este tema porque no es el tema en el que yo sea especialista, ¿no? Y al fin y al cabo estaría dando como una opinión personal. Yo ahora mismo lo que está pasando, lo que único que me sentiría más cómoda diciendo es que ahora mismo en Ucrania y también en Rusia se están violando muchísimos derechos humanos y que es un problema que creo que tenemos que estar informándonos todo el rato y creo que tenemos que estar al tanto, ¿no? Y lo siento, es que no me atrevo a contestar algo más porque la verdad que es un tema muy complejo y no creo que vaya a ser capaz de dar una respuesta satisfactoria. Entonces, Sonia, can we skip to the next question, please? Ahora, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos ha sido reconocida por algún Estado u otros sujetos públicos, es considerada un objetivo por algunos movimientos de resistencia lingüística. Vamos a ver cómo hablo yo. La declaración no ha sido reconocida por ningún Estado como tal, pero
Sí, por instituciones. Por ejemplo, la institución de la que hablamos en el caso asturiano, que era la de Iniciativa Pueblo Asturiano, es una asociación que trabajó para la creación de esta declaración y que actualmente tiene el protocolo de seguimiento de la declaración. Es una declaración que cita un montón de gente y ahora mismo, sobre todo el mundo, lo utiliza todo el mundo que está en materia de derechos lingüísticos y también todo tipo de asociación en prácticamente todo el mundo que se dedica al tema de derecho lingüístico, es decir, tiene una relevancia, ¿vale? O sea, tiene un prestigio, tiene una relevancia, no un prestigio que, digamos, llegue a las esferas más altas, pero es un prestigio que llega a quien tiene que llegar, ¿no? A quien, al fin y al cabo, está luchando eh, por, por las lenguas. Y a la siguiente pregunta, ¿es considerado un objetivo por algunos movimientos de resistencia lingüística? Pues sí. Al fin y al cabo es como el objetivo que se enmarca en la mayoría de asociaciones que luchan por los derechos lingüísticos y de pueblos que luchan también por los derechos lingüísticos. Okay, can we go to the next question? Thank you. Gracias por la presentación. Gracias a ti por estar ahí. ¿Existe controversia o movimientos de derechos lingüísticos propios de Andalucía? Sí, la verdad es que sí. Mira, por ejemplo, la más reciente es que, bueno, hace unos años, el andaluz es un dialecto, ¿no? Pero hace unos años, desde un grupo de Andalucía independentistas, en Andalucía hay un movimiento de independentismo, pero muy pequeño, la verdad, muy, muy, muy pequeño. Pero desde ese pequeño grupo salió como una ortografía andaluza, ¿no? Entonces fue una ortografía que recibió, digamos, se hizo como en promoción de los derechos lingüísticos, pero acabó recibiendo muchas críticas y acabó siendo una controversia muy grande en toda España, ¿no? Porque era como los andaluces han hecho un alfabeto. Como tal, más allá, pues sí es verdad que hay pequeñas asociaciones que también defienden mucho los derechos lingüísticos en Andalucía, pero suelen ser siempre asociaciones que tienen algo político, ¿no? De por medio. No sé, siempre tiene el carácter político muy de por medio en Andalucía. Can we go to the next question, please? Ok. No es un problema la definición de derechos humanos que en realidad son de los ciudadanos. A ver, no sé si he entendido muy bien la pregunta, pero vamos, que entiendo que los derechos humanos, sí, bueno, no sé si vamos por la crítica que se hacía a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que al principio entendía los derechos humanos, en plural, como parte de derechos del ciudadano, ¿no? Cuando nace la tercera generación de derechos es cuando ya se empieza a ver cómo realmente los derechos pertenecen a un colectivo y cuando también, bueno, es que los derechos se pueden dar por parte de un individuo y también de un colectivo, ¿no? Y ese es el kit de la cuestión, que no solo son de un ciudadano. Entonces, sí hay un problema, ¿no?, en la definición. Al final y al cabo, como hemos visto, a la Declaración de Derechos Humanos, a la Carta Europea, a todo, se le pueden sacar problemas, incluso a la propia Declaración de Derechos Universales, Derechos Lingüísticos Universales, ¿no?, que es una declaración. A todos se le puede sacar problemas y esto es uno de los problemas que más se han generado en las dos primeras generaciones de derechos humanos y en la Declaración, ¿no?, de Derechos Humanos. Bueno, si tuviste algún problema o desprecio de tu trabajo a casa, de tu acento, en Andalucía no he tenido nunca ningún problema, ¿no? Porque en Andalucía hablamos todo el mundo igual. Pero cuando sales de Andalucía, es difícil. Lo que pasa es que bueno, en España, el sur de Europa, Andalucía, tenemos, digamos, el prototipo de vago, los prejuicios, ¿no? Que somos vagos, que hablamos mal, porque somos de las zonas donde más se innova en cuanto a la lengua de España. Entonces, al final, nos acaban viendo como ese aspecto rural, ese aspecto vago, ese aspecto mal hablado. Cuando, bueno, la charla del año pasado lo explico, realmente nadie habla mal. Simplemente hablamos diferentes y por eso sí que se hace un desprestigio. He sufrido desprestigio sobre todo pues saliendo de Andalucía, en Madrid, incluso fuera, ¿no? En la República Checa estuve estudiando y que pensaban que hablaban mal, no sé, también es como que todo lo que dice es gracioso de repente, no sé. Es bastante común el sentirse desprestigiado y, por ejemplo, si vas a Madrid y estás en una conferencia, tenés que cambiar el acento, no sé, son muchas cosas de vez en cuando.
Siguiente. Hola Violeta, buenísima charla este año también. Muchas gracias a ti por acudir una vez. Tengo una pregunta del EPA. Mira, este es el tema para andaluz, se usa en temas artísticos. Vale, esta persona está hablando de esa ortografía que estábamos hablando antes del andaluz, que es el EPA. Eso, por ejemplo, etanda para el andaluz es una forma de escribirlo como un ejemplo, así que muchas gracias por la pregunta, porque así se ve. Y se usa para temas artísticos, por ejemplo, Califato Tres Cuartos. Califato Tres Cuartos, para quien no lo sepa y no lo conozca, es un grupo de música. Yo la verdad que no lo escucho muchísimo, eh, pero está muy bien el grupo, si os interesa escuchar un poco de andaluz, ¿no? ¿Y qué opinas del uso en campo artístico? La verdad que me parece genial, ¿no? Al fin y al cabo son manifestaciones de la lengua como manifestaciones culturales. Y se utilizan califato tres cuartos, también hay poetas que lo utilizan, hay autores que también lo utilizan, y a mí es una cosa que, bueno, yo lo he dicho antes, como reivindicadora del dialecto, creo que hay cosas que hay que reivindicar también en el campo artístico. Y esta es una de las cuestiones más interesantes que me parece. También cuando hablaba de Rodrigo Cuevas, antes en el caso asturiano, es una persona que reivindica la lengua a través de la cultura. Me parece que esto es un ejemplo, ¿no? Bueno, ¿hay alguna más otra pregunta? Vale, muchas gracias. ¿En qué área querrías trabajar? ¿Qué soluciones propondría a los líderes de Ucrania para respetar los derechos lingüísticos de las minorías viviendo en Ucrania? Vale, yo con tal me quiero dedicar al tema de los derechos lingüísticos y las políticas lingüísticas. El año pasado hablé un poco de eso, este año vuelvo a hablar, en mi Instagram, en la cuenta, estoy hablando de eso. ¿Y qué soluciones propondría? A ver, eh, es que vamos a ver, el problema no solo es para las minorías lingüísticas en Ucrania, sino creo que ya para todo el mundo. El problema de Ucrania y de Rusia es que ya creo que no tiene solución y hablamos más de resolución de conflictos, de gestión de conflictos, ¿no? Porque el conflicto ya una vez que estalla, pocas veces son las que se solucionan. Entonces, desde los estudios para la paz y la cultura de paz, hablamos de gestión de conflictos. Creo que, bueno, yo soy partidaria más de los líderes de Ucrania que sean los líderes de otros países los que intervengan un poco en el Estado, ¿no? Que hagan siguiendo lo que hagan, ¿no? Que es poner políticas de intervención en Rusia. Es que no puedo decir nada más porque la verdad que el tema no me siento muy cómoda, perdón. Ok, no tenemos más preguntas, entonces creo que vamos a ir terminando ya. Muchas gracias por venir a todos y a todas. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo de derechos lingüísticos y que intentemos luchar un poco más por ellos entre todos y todas. Así que hasta luego y muchas gracias.